voy a ya iniciar. Ahí está. Muy Ya está bien. grabado. Bueno, Per- bienvenidos. Muchas gracias por la invitación para la entrevista. Y bueno, soy toda oídos. Son de primer no, año, ¿no? ¿Verdad? sí, eso mismo. Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad. No, por Eh, favor, no hay problema. sí, somos estudiantes de primer año. Estamos haciendo esta entrevista en realidad como fin para un trabajo final de la UCO de inicio de la formación en psicología. Y bueno, Bien. primero para la grabación queríamos indicarle nomás que la grabación es para transcribirla, es decir, no la vamos a usar más que nada para eso, la vamos a escuchar No hay solamente problema, la nosotras. pueden usar también si quieren visualmente, no tengo ningún inconveniente. Ah, perfecto, porque más que nada para aclararlo que, o sea, lo íbamos a usar más que nada para transcribirlo y obviamente que si no está de acuerdo con compartir el nombre o algo, no lo No, vamos a no, soy poner. una persona totalmente pública y es más, tengo mi canal de YouTube, así que donde ya de paso los invito a que participen, se suscriban. Está súper interesante porque hay una cantidad de material para ver ahí, hay clases, conferencias, auditorios abiertos, internacionales, o sea que pueden aprender muchísimo de todo lo que tiene que ver con la psicología forense y jurídica y no hay ningún inconveniente. Bueno, buenísimo entonces. Y bueno, y para arrancar un poco con la entrevista, lo que queríamos es, bueno, conocer un poco de cómo fue el proceso, qué experiencias la llevaron a elegir la psicología y luego a elegir esta orientación. Bueno, es una historia larga, no es muy larga. A ver, voy a empezar para transmitírselo lo más ordenadamente posible. La psicología siempre fue un área que me interesó muchísimo. En realidad, primero deseé capaz que hacer más algo vinculado a la psiquiatría o a la neurología, pero después me di cuenta que la parte biológica no era lo que más me atraía o más me interesaba, y ahí me perfilé más hacia la parte psicológica específicamente, y bueno, me empecé a desarrollar más entré a psicología, estaba con un tema de tiempos, tuve que entrar primero como oyente, no pude entrar como alumna fija y después recién pude entrar como alumna, diríamos, curricular. O sea que tuve un año que fui de oyente a la Facultad de Psicología, cuando la Facultad de Psicología estaba todavía en Leguizamón, que seguramente ustedes no saben, nuestra facultad actualmente es una belleza, pero bueno, nosotros teníamos una instalación bastante complicada en la zona de Leguizamón, que estudiábamos en gabinetes de la Antártida, esas eran nuestras clases, y bueno, y ahí comenzó la aventura esta. Cuando llegué a segundo, tercero y me topo directamente con todo lo que es la parte de psicología clínica y forense, y más específicamente psicopatología clínica, ahí me empezó a interesar más lo que es la parte de psicología forense y jurídica, y hice, bueno, un trabajo muy fuerte para iniciarme en todo lo que tenía que ver con la parte de análisis de psicopatología clínica en homicidios seriales, y ahí comencé con todo lo que trabajo al día de hoy. Hoy ya estoy formada como perfiladora criminal, o sea, tengo toda la parte de subespecializaciones posteriores, pero el primer contacto fue con la parte de serialización criminal y perfiles criminales, que se podrán imaginar que en esa época nadie estudiaba eso, absolutamente nadie. Pero bueno, nosotros éramos los raros de la generación que nos interesaba eso, éramos muy pocos, y ahí comenzó toda esta predisposición a empezar este camino súper interesante y atrapante también. Después les puedo pasar una reseña de mi currículum y capaz que vean un poco el proceso que fui haciendo. Hago otras cosas además, no solamente trabajo en la parte clínica forense especializada, sino también atiendo en consultorio, tengo atención clínica, doy formaciones en esta temática, soy futura instructora en toda un área relacionada con artes marciales, que trabajo con niños y con adolescentes, o sea, hago otras actividades también. Te escucho. Ah, muchas gracias. No, la No, verdad por que favor. impresionante todo el camino. Más que nada, nosotros, bueno, obviamente parte del trabajo es ir estudiando un poco la historia de la psicología forense y acá en Uruguay como que es bastante nuevo todo lo que es conocer un poco qué trata la psicología forense. Y acá algo de lo que le venía a preguntar era si había realizado alguna formación específica en psicología forense.
Sí, claro, en realidad cuando empiezo a tomar contacto con todo lo que es el área de análisis de perfilación criminal y todo lo que vendría a ser, diríamos, estudio de serialización, homicida y demás, eso ya es en tercero de la facultad, en mi proceso. Y ahí yo ya empiezo a especializarme en cursos que podía hacer sin ser todavía egresada, ¿no? Posteriormente sigo formándome en la temática. Después, en cuarto y quinto, que hago prácticas relacionadas, pero vinculadas al ámbito de victimología infantil y adolescente, asociadas a maltrato y abuso sexual infantil, me especializo en esa área también, que es otra de las subáreas dentro de la psicología forense, que es la victimología infantil forense. Y me empiezo, bueno, a formar más fuerte, y cuando egreso hago las especializaciones que tienen que ver con la parte forense, con la parte criminal, con la parte criminológica, o sea, se requiere mucha formación siempre como en la misma línea, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto que después de egresada yo instalo y fundo una institución donde empezamos a formar a una cantidad de población de operadores en el ámbito jurídico y forense de distintas profesiones, no solamente psicólogos iban a los congresos, sino también venían psicólogos, bueno, peritos judiciales ni que hablar, peritos como nosotros, gente que trabajaba en la parte de operadores de logística en INAU, en instituciones de reclutamiento de menores, médicos, psiquiatras, sociólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, y se empezó eso a formar a partir del 2012, aproximadamente, entre el 2012 y 2013 en adelante, y ahí se instaló todo en el imaginario sociocultural nuestro, del área forense, de una manera mucho más fuerte, ¿no? Trajimos panelistas internacionales, hicimos, diríamos, congresos de interdisciplina profesional, que es muy importante, ¿no? O sea, poder tomar contacto con la investigación forense de otras partes del mundo y que traigan para acá y nosotros poder llevar para allá. Trabajamos todo lo que era la parte de investigación, se desarrolló mucho, y en todo ese proceso se va aprendiendo, pero también, como les decía la vez pasada a los compañeros, a otros compañeros de generación de ustedes, en otra entrevista, la importancia también de poder formarse todo el tiempo, ¿no? O sea, esta área es un área que requiere una formación continua, ¿no? O sea, está todo el tiempo formándose en estas especialidades, en estas subespecialidades. La disciplina es una disciplina especializada, pero es muy rica, o sea, tiene muchísimas facetas internas, porque fíjense que en el acto criminal hay muchísimas complejidades dentro de lo que es el área específicamente de la parte psicológica del sujeto, ¿no, verdad? Tanto en la posición de la víctima como en la posición del maltratador o el victimario. Entonces son como muchas capas que hay que poder trabajar. Y eso requiere muchísima formación, especialización, ¿no? Pero esto, ojo, que no se los digo para que se asusten, es totalmente realizable. Lo que sucede es que tienen que tener un poco de disciplina en cuanto a esto de continuar siempre su objetivo de investigación que tenga que ver o que redunde o que esté siempre vinculado a todo lo que tiene que ver con la parte jurídica y forense, ¿no? Claro, totalmente. Es algo que no se deja de estudiar en ningún momento, se sigue. No, y si trabajás después, posteriormente, como en mi caso, como perito de parte y demás, acuérdense que siempre el crimen, sea el tipo de crimen o de acto criminal que estemos analizando, requiere, obliga a que nosotros estemos en constante actualización. Como yo siempre planteo, el acto criminal que estudies, no importa cuál sea, tanto desde un maltrato de violencia de género, violencia doméstica, abuso infantil, un homicidio o lo que se trate, siempre involucra parámetros que tienen que ver con lo social, lo cultural, lo político, lo económico y lo histórico del momento. Entonces, nosotros tenemos que estar ayornados de manera constante, ¿no? O sea, es una tarea que no terminás nunca. A veces me preguntan, ¿qué hay que estudiar para ser perito? Bueno, estudiar todo. O sea, en realidad requerís una formación continua en cuanto a la temática involucrada, porque son todas herramientas para vos a la hora de poder hacer la intervención, la observación y el análisis que tengas que hacer, ¿no? Entiendo. Y acá, con toda la formación y lo que nos viene comentando, queríamos saber, bueno, desde su punto de vista, cómo definiría la psicología forense,
¿Y qué aporta la misma en todo esto que usted nos comentaba de, bueno, el análisis de las personas? La psicología forense, la palabra forense viene de foro, y foro refiere a los primeros ámbitos de foros que se abrían en el ágora griega. En realidad los primeros peritos en existir en la historia de la humanidad fueron los griegos. Los griegos tuvieron a los primeros peritos forenses de alguna manera, y en una primera instancia los padres de la pericia forense, hablándolo en términos genéricos, fueron en realidad médicos, eran galenos. Ellos eran médicos de formación de medicina, y eran los que en realidad se consultaban para los distintos aspectos, inclusive para aspectos que vinculaban a la medicina con los casos de análisis judicial y éticos políticos. En ese entonces, en la Grecia antigua, ustedes saben que no estaba instalado el tema policíaco, sino que estaba instalado el tema más fuerte como lo jurídico, en realidad, ¿no? Cuando había un acto criminal, se analizaban sus aspectos éticos, morales, cívico-jurídicos, ¿sí? Y los médicos también tenían mucha injerencia en eso, porque analizaban, por ejemplo, el tipo de ataque, etc. Esos fueron los primeros peritos, y la palabra forense viene de ahí, no viene de lo forense vinculado a lo médico forense. Lo que pasa que hay como una, diríamos, confusión cognitiva, histórica, de que como los primeros en ser identificados fueron los médicos forenses, lo forense se asocia directamente a lo medicinal, y no necesariamente. Lo forense es todo. Todo lo que sean especialidades que estén subespecializadas, valga la redundancia, para aportar la información experticial a la justicia, es considerada una especialidad forense. Hay balísticos forenses, hay químicos forenses, físicos forenses, o sea, todos los que aportan o los que aportamos información al Poder Judicial para que la fuerza judicial investigue correspondientemente, somos llamados forenses. ¿Por qué? Porque en realidad integramos el ámbito que se define como foro, ¿ok? Que es un espacio donde en realidad todos, en realidad, los referentes judiciales, sociales y policiales tienen acercamiento para poder entender de qué se trata el fenómeno que se está analizando. Entonces, de alguna manera la psicología forense viene de ahí. Dentro de la psicología forense vas a tener varias áreas. Una de ellas va a ser la psicología jurídica, que es la que analiza específicamente todo el plano jurídico legal, ¿sí? Que es como diríamos una oreja de la psicología forense, ¿no? ¿Verdad? Como un gran ámbito. Y a su vez después tenemos las psicologías de investigación criminal, también dentro de la psicología forense, donde encuentran perfilación criminal, análisis criminal comportamental, que es lo que todos ustedes ven en, bueno, en las series tan famosas de Netflix y en los más media, en realidad se muestra mucho todo esto, lo que es el perfil, el análisis de, diríamos, la captura del responsable a través de sus perfiles psicológicos criminales, etc. Pero estas son todas subespecialidades dentro del gran terreno llamado psicología forense, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? Muchísimo. En realidad, si nosotros, por ejemplo, nos referimos a autores como, por ejemplo, Eugenio Zaffaroni, que es un grandísimo criminólogo a nivel internacional al día de hoy, argentino, y reconocido a nivel mundial, podríamos decir que el acto criminal es un acto, a ver, muy representativo de los límites y las carencias que está teniendo la especie humana en el momento que se analice. No es lo mismo un homicidio en la Edad Media, analizado en el proceso de la Edad Media, que un homicidio que nosotros analicemos al día de hoy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El acto criminal en sí mismo es un acto que, de las características que estemos hablando, sea cuales sean, está reflejando el estado psicosocial, psicoemocional, económico, político, jurídico, circunstancial, histórico que está pasando esta sociedad en ese momento. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la psicología forense es clave, diríamos, es fundamental. Nosotros a través de la psicología forense podemos analizar muchísimos aspectos sociales y culturales del momento que estamos viviendo. Inclusive podemos hacer comparaciones de la evolución o involución de nuestra especie como especie humana también, ¿no? O sea, hay que también poder empezar a captarlo desde ese lugar, porque esa es la forma de poder verlo
desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que es el aporte de la psicología forense y jurídica como ciencia a el avance del mundo, ¿no? Y de la sociedad en la que nos encontramos. Por eso es tan importante también todo lo que podamos trabajar sobre políticas criminales, políticas jurídicas, porque en realidad todo esto está hablando de la era que vivimos. Si nosotros, por ejemplo, queremos estudiar cómo surgieron los códigos civiles y los códigos penales, y analizamos la historia de Roma, por ejemplo, podemos estudiar qué era lo que pasaba en ese momento en función de cómo eran procesados los actos criminales de ese momento, ¿no? Igual no los quiero confundir mucho porque, bueno, son de primer año, pero estos son todos elementos que les estoy dando que se estudian en la historia de la criminología, ¿no? O sea, la criminología trasciende el análisis del fenómeno criminal como estudio del fenómeno solamente. Nosotros hacemos algo mucho más que estudiar solamente el fenómeno criminal. Estudiar el fenómeno criminal también es un acto de análisis antropológico, social, político, psicológico, emocional, del momento social en que esa sociedad o esa tribu cultural genera ese acto criminal, ¿no? Entonces, creo que en este punto es central el aporte que pueda dar, bueno, la psicología forense, ni que hablar, así como también las otras, diríamos, disciplinas que trabajan en interdisciplina con nosotros, ¿no? En el ámbito forense. Entiendo. Y ahí le queríamos preguntar, bueno, si en el desarrollo de la psicología forense dentro de Uruguay, ¿cree que han habido avances en la misma? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del Sí, tiempo? sí, nosotros hemos tenido interacciones cuando se comenzó a abrir el proceso de contacto entre nuestra sociedad con las sociedades científicas forenses internacionales, hubo una interacción y un feedback muy interesante y pudimos traer cosas de otros países sin caer en esto de aculturizar, ¿no? O sea, de transformar nuestra esencia en base a los ojos ajenos, ¿no? O sea, traer elementos externos y poder adaptarlos a las necesidades de nuestro país. Y en ese punto hubo un avance muy grande. Actualmente tenemos una modificación del Código Penal procesal importante, está el ayornamiento con todo el tema de las figuras del feminicidio, las figuras de especial flagrancia en todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y los niños y adolescentes, la regularización del Código de Menor, las fiscalías especializadas, que son fiscalías donde en realidad los fiscales, los jueces y todos los operadores jurídicos están especializados en la temática que trabajan, por ejemplo, fiscalías especializadas en género. Todos estos elementos están hablándote de una actualización del fenómeno, ¿no? O sea, lo que pasa es que el Uruguay, o sea, a ver, el fenómeno criminal tiene una parte genérica, ¿sí? O sea, a ver cómo se los explico. El fenómeno criminal en términos generales de análisis, nosotros lo podemos estudiar como un fenómeno genérico en muchos aspectos, estudiable igual en todas partes del mundo donde suceda. Pero tiene una parte que condice de manera directa a las características intrínsecas y específicas de la sociedad y la cultura en la que se da. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos actualizado, sí, necesitamos seguir actualizándonos, pero a su vez también nuestros fenómenos criminales tienen características muy propias de la cultura y la idiosincrasia del Uruguay. Entonces está esta cuestión del tabú, del tapar, del no mostrar, o sea, empiezan a aparecer aspectos, diríamos, más del orden cultural y social que hacen único al fenómeno criminal y al análisis que se le da al fenómeno criminal en nuestro país. Nos podemos actualizar y ahora con el tema de lo más mediático, la comunicación, las redes sociales, está todo como mucho más, diríamos, democratizado el acceso al conocimiento, pero siempre vamos a mantener cosas que son propias de nuestro país. Por ejemplo, hace 8 años atrás era impensable, por ejemplo, hablar de manera muy abierta en los medios de comunicación de lo que tiene que ver con la figura del feminicidio. O sea, era considerado como algo que estaba mal visto, o se lo interpretaba como que era algo que iba a inducir a que la gente lo cometiera más,
como sucede, por ejemplo, con la figura del suicidio. Ahora se sabe que es todo lo contrario. Entonces hay que trabajar mucho también en las cadenas y las formas de comunicar, ¿sí?, la importancia de la prevención de estos fenómenos. Porque ahí es donde talla el elemento cultural, y el elemento cultural, por ejemplo, en el Uruguay hay mucha resistencia a todos estos fenómenos. Por supuesto que no son fenómenos agradables, pero hay países como por ejemplo Estados Unidos o otros países del mundo, en Europa, por ejemplo, donde la percepción del fenómeno criminal genera menos impacto y hace que en realidad la gente lo prevenga mucho más porque tiene menos miedo de hablar de eso, ¿sí? Entonces son como aspectos de distintas facetas del mismo objeto de estudio que hay que irlo trabajando, ¿no? O sea, no se trata, por supuesto, de salir a difundir descarnadamente estos fenómenos, que son de gran impacto social y cultural, pero sí educar a la población para poder prevenirla y para que se pueda trabajar mucho más y de manera más profesional todos este tipo de situaciones que estudiamos en el ámbito forense, ¿no? Y de la mano con esto, en Uruguay en particular, queríamos saber un poco de cómo es su intervención, es decir, cómo se le solicita a un psicólogo forense la intervención, en qué ámbito. Usted nos decía que habían muchos ámbitos, entonces ahí ya más o menos sabemos que se puede solicitar en varias situaciones, pero más que nada, bueno, cómo se solicita ese informe y a quién es que se tiene que presentar para bueno, llevar adelante el mismo. Bueno, a ver, los informes, o sea, son distintas maneras de poder llegar, que llegan a uno, quiero decir. Por ejemplo, los informes son pedidos por la parte, es la parte a veces interesada que está trabajando en la causa, que pide un informe forense, un informe especializado sobre, por ejemplo, el maltrato de un chiquito o de una chiquita, etcétera. Por otra parte, o sea, entiendo bien a dónde va la pregunta, que es en realidad que tiene que ver con la inserción. O sea, en realidad nosotros trabajamos con una inserción a demanda, o sea, a uno lo llaman, se comunican con uno y lo demandan para hacer el trabajo de intervención especializado. Pero también, a ver, nosotros somos inicialmente psicólogos, ¿ok? Entonces trabajamos en una prima facie con lo que tiene que ver con la clínica, ¿sí? O sea, tenemos que estar muy preparados en la parte clínica y ser muy buenos psicólogos clínicos y diagnosticadores, porque en realidad eso es en lo que se centra después la pericia posteriormente que vos vas a poder evaluar o que vas a poder hacer. Por otra parte, en el ámbito pericial después, la captación o sea, de los elementos y el diagnóstico tiene que ser inmediato, entonces uno psicopatológicamente tiene que saber trabajar muy rápidamente y de manera muy aguda. Y al mismo tiempo, trabajamos en clínica abierta, pero claro, trabajamos también principalmente con todas las circunstancias que involucran instalación de la violencia. O sea, porque al ser psicólogos forenses, trabajamos específicamente con casos que involucran violencia doméstica, violencia de género, maltrato, bullying, todo lo que involucra violencia entre dos partes implicadas, ¿no, verdad? Entonces, en realidad, esos son, diríamos, como los puntos de inserción. Por ejemplo, yo trabajé muchísimos años en policlínica, y en policlínica de contexto trabajaba especializadamente con otros colegas, pero a mí me pasaban los casos que estaban involucrados de manera directa con situaciones de violencia, situaciones límites, etcétera, ¿no? O sea, somos como muy buenos para trabajar en estos aspectos, ¿no? Y al mismo tiempo también tenés el trabajo de intervención en lo que vendría a ser clínica especializada, que es todo lo que es la parte, diríamos, de casos donde hay que periciar de parte y después generar informes de perito, ¿no, verdad? Más o menos un poco para darles una idea de cómo son los canales diríamos, a través de los cuales nos captan a nosotros, ¿no? Ahí para entender un poco más, entonces el informe y el perito son diferentes. No, a ver, el perito es, la palabra perito quiere decir especializado. El perito es una persona que está, diríamos, sobreespecializada en un tema específico y al que se le va a consultar. Nosotros, antes de ser peritos, somos psicólogos. Entonces, primero somos psicólogo perito, ¿sí? Bien. ¿En qué se especializa ese perito? En el caso mío, por ejemplo, yo trabajo con toda la especialización en maltrato, abuso sexual infantil y trabajo en la parte, diríamos, también de perfil criminal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Diariamente yo trabajo como psicóloga.
¿sí? O sea, de manera clínica abierta. Tengo distintos casos. Por supuesto que los pacientes son pacientes que te van a elegir y la mayoría de las veces pueden tener algún tipo de situaciones vinculadas a, diríamos, aspectos de su historia de vida que traten de trabajar más vinculado a la violencia y al maltrato. ¿Tá? Y paralelamente también te pueden llamar para la parte de informes periciales de causas. Por ejemplo, el abogado te llama porque hay un caso específico donde requieren un informe judicial y pericial psicológico tuyo, ¿sí? Que vos hagas sobre, por ejemplo, un niño donde hay hipótesis de maltrato o de abuso. Entonces, en esas dos vías se trabaja, ¿sí? También, a ver, yo tengo muchos colegas que tienen la misma especialidad y trabajan, por ejemplo, asesorando en programas de prevención para el maltrato y el abuso, o en programas de análisis de políticas criminales. O sea, tenemos como distintas inserciones, porque la especialidad de alguna manera te lo habilitan, ¿no? O sea, nosotros tenemos como diríamos este superanálisis que podemos hacer de estos fenómenos y como el ojo más agudizado en ese aspecto, ¿no? Que es lo que genera la especialización y obviamente después el nivel de peritaje. No sé si se Entiendo. entendió. Sí, 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 se entendió, se entendió. Y hay algo que me surgió ahora, era en esos momentos cuando se le solicita la intervención, por ejemplo, de un abogado, y ¿se le da algún tiempo o en realidad usted puede tomarse el tiempo para hacer todo el informe, el análisis del, por ejemplo, en este caso Eso estamos hablando de un depende, niño? eso depende del caso. Hay casos donde en realidad el tiempo que tenés es muy corto. Tenés capaz que media semana. Y hay tiempos donde el tiempo jurídico es más prolongado y a vos te habilita mucho más libertad en tus tiempos cronológicos de trato con el consultante para hacer el informe. Pero a veces hay tiempos límites. Por eso es tan importante que si a ustedes les interesa esta área, se desarrolle muchísimo lo que tiene que ver con la parte clínica y con la parte psicopatológica, porque todo lo que es la percepción del diagnóstico tiene que estar como muy claro. Ustedes ahora creo que en primer año tienen diagnóstico, ¿no? ¿O No, todavía no? no, todavía no. Está. Cuando tengan el segundo diagnóstico, ahí van a tener que aprender todo lo que son las técnicas de uso en entrevista. ¿Sí? Entrevista abierta, cerrada, semidirigida, dirigida. Eso es una herramienta que nosotros utilizamos mucho. Pero después lo que es súper importante es que tengan muy bien manejado y muy bien aceitado todo lo que es el ojo clínico, o sea, del diagnóstico. O sea, cómo yo puedo ver una persona en el tiempo que tenga y darme cuenta más o menos qué es lo que sucede, ¿no? Igualmente esto se va aprendiendo con la práctica también. Pero los tiempos son variables. Sí tenés que estar muy preparado para cuando tenés tiempos límites, porque tiempos límites podés tener y no vas a contar seguramente con un mes para realizar un informe. Muchas veces contás con 3 o 4 días o 2 días para hacer un informe. Bien. Y en esos casos de la intervención, como usted dice, que tiene que ser bastante rápido también, ¿desde qué perspectiva teórica realiza el análisis? ¿Y qué herramientas utiliza en el transcurso para llegar, si es necesario, a un diagnóstico? Bien, es una buena pregunta. A ver, en realidad estás instalado en un análisis tiempo cero, ¿no? O sea, en lo que vendría a ser casi una intervención en crisis. Si bien nosotros no estábamos, porque a ver, muchas veces te llegan casos que están siendo atendidos ya con un psicólogo. Por ejemplo, un caso de un menor. Ya está siendo tratado con un terapeuta, ¿de acuerdo? Pero igualmente a ti te llega porque tú tienes que hacer el informe. Entonces, si bien son casos donde nosotros quizás a veces no seamos el terapeuta de cabecera, ¿sí? Son casos donde igualmente la estrategia que tenés que utilizar clínica es de tiempo cero y de intervención en crisis, porque tenés que captar a la víctima en ese momento. Entonces, las herramientas tienen que ver con esto, intervención en tiempo cero, intervención en crisis, elementos de entrevista, test psicoproyectivos, o sea, todo esto se utiliza para poder obtener la mayor información del sujeto en el menor tiempo, ¿no verdad? Pero claro, requiere una aceleración de los procesos. O sea, trabajamos en realidad siempre con el contrarreloj de alguna manera, ¿no?
Porque también, a ver, ¿qué pasa? La causa está siempre acelerada por el tiempo jurídico, que no es el tiempo del consultante, ni tampoco es el tiempo del paciente. Entonces, es como que hay que aprender sobre la marcha cómo irte muniendo de elementos para poder obtener la mayor información posible en el menor tiempo posible. ¿Sí? Entiendo. Y acá para saber un poco más de su experiencia, queríamos preguntarle como algo, así como fueron los principales obstáculos o desafíos, bueno, en el ejercicio profesional vinculado a la psicología forense. Hay muchos obstáculos. A ver, los obstáculos los van a ir ustedes salvando si se van formando. La formación es la que te allana todos los obstáculos. Y esto no es un espacio común, o sea, esto es algo que es clave en esta especialidad. Cuanto más te formes y más te especialices, menos obstáculos encontrás, porque en realidad los grandes bloqueos que se instalan en estos ámbitos en que nosotros nos manejamos, tienen que ver más con la ignorancia de que las instituciones a veces desconocen, que no saben cómo manejar determinadas situaciones o que la población no sabe cómo manejar determinadas situaciones. Entonces, cuando vos contás con herramientas conceptuales y científicas, podés, diríamos, como ir sorteando mucho más esos obstáculos, ¿no? Hay muchos obstáculos, o sea, hay obstáculos de resistencia social, hay en un principio, en un pasado muy lejano, en esta área había mucho machismo, o sea, era un área principalmente asociada a la masculinización del rol, no había mujeres casi que trabajaran en esta temática, eran muy pocas, había mucha resistencia. Es un ámbito que involucra la instalación de las figuras de poder también, porque digo, quieras o no estás trabajando con las figuras de investidura jurídica y policial, entonces el tema del poder está como muy presente, ¿sí? Y como que en un pasado muy lejano, ahora está como mucho más abierto, la facultad lo trabaja y demás, pero en un pasado por suerte muy lejano, había como una sectorización del tema, o sea, como que era un círculo cerrado donde no mucha gente podía ingresar por más que contara con el conocimiento para hacerlo. Entonces, bueno, esto como que se empezó a democratizar y a abrir, que en realidad es lo que corresponde, porque digo, si es conocimiento, tiene que ser difundido. ¿Sí? Porque es el objetivo, ¿no? Nosotros investigamos para que la gente esté cada vez más prevenida, no para nosotros. Entonces tiene que fluir ese saber y ese conocimiento. Pero igualmente, diríamos, es como un área que en un pasado tuvo un pasado bastante bloqueado en ese sentido. Por supuesto que no estoy hablando de hacer una apología de ventilar lo que no hay que ventilar abiertamente a toda la población, sino que estoy planteando la importancia de que en el ámbito de especializados sea algo que circule de manera más natural dentro de las instituciones, las políticas de poder, etcétera, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con el beneficio de una cantidad de personas que se benefician si un área como la psicología forense funciona fluidamente y le aporta de manera articulada y libre a todas las otras instancias de investigación judicial y policial, ¿no? Y de la mano con esto, veníamos con la siguiente pregunta, que era, ¿qué aspectos gratificantes tiene el ejercicio profesional? Bueno, muchos, pero por ejemplo, en el área de lo que tiene que ver con el trabajo de victimología infantil, es impresionante la gratificación y la sorpresa positiva que significa cuando te llama un abogado o te llama una abogada para decirte que, bueno, no sé, un niño fue liberado de una situación que antes se desconocía y se constató realmente que había sido maltratado y ahora está cuidado especialmente y ganó nuevamente sus derechos. O sea, ese tipo de gratificaciones son impagables. O, por ejemplo, casos donde hay adolescentes que fueron perseguidas por figuras de maltratadores o de acosadores o de abusadores que, bueno, pueden, diríamos, expresar su testimonio, uno lo puede captar en un informe y ese informe después termina liberando a este tipo de chicas de este tipo de situación.
O sea, la gratificación es enorme, es enorme. Lo que también es enorme es el sacrificio, o sea, todo el proceso que haces previamente en cada causa, ¿no? Porque en realidad es un proceso que vos haces acompañando al abogado en todas sus zozobras y sus situaciones de malestar, inseguridad y demás que va viviendo el caso, ¿no? O sea, uno está involucrado de manera directa, de alguna forma, en algún sentido, ¿sí? Pero las gratificaciones son muchas. O sea, es un área muy comprometida, es una figura, como diría Juan Carlos Carrasco, que es una eminencia de la psicología nacional, que se lo recomiendo leer. Es una figura de rol profesional psicológico muy expuesta, muy comprometida, muy jugada de parte de nosotros, ¿no, verdad? Pero también tiene muchísima gratificación, ¿no? La verdad que nos llenamos de información, yo creo que Me habían alegro. muchas cosas que teníamos muchas dudas y la verdad que la entrevista nos sirve mucho para esto. Y ahora para ir cerrando, justamente usted nos mencionaba a alguien para leer, le queríamos preguntar eso, si nos aconsejaba algún material para leer sobre la psicología forense, Materiales hay conocer. muchísimos. A ver, ustedes en la Facultad de Psicología pueden buscar bibliografía especializada. Métanse en la biblioteca y aprendan por los buscadores, que ya deben saber, porque son millennials ustedes, o sea, lo tienen así. Aprendan a buscar de manera especializada en los buscadores genéricos de la bibliografía, ¿no? Materiales hay muchos librillos de jornadas, las jornadas de psicología nacional de hace muchos años atrás, tenían siempre exposiciones que son como artículos cortos sobre psicología forense y psicología jurídica. Hay autores como, por ejemplo, Carrasco, que son impresionantes, que aportan muchísimo en esa temática. Jacques Salem Miller, que son autores, ya no son nacionales, son internacionales, del índole de lo que es la epistemología y la etimología más francesa. ¿Sí? Jacques Salem Miller trabaja muchísimo el fenómeno del crimen desde el lugar de la psicología clínica lacaniana crítica, que es súper interesante para que lo vean y lo analicen. Después, dentro de la parte psicopatológica clínica, pero ustedes no van a ponerse a leer de eso, también hay muchos autores que trabajan todo lo que son los perfiles especializados, que están en la facultad y que sé que pueden encontrar todos esos materiales. Y como están en primero, capaz que ir tomando contacto más con aspectos generales de la psicología forense y jurídica, ¿no? De qué se trata la psicología jurídica, de qué se trata la psicología forense, que pueden encontrar en muchas publicaciones de las jornadas de psicología de la facultad, que hay muchísimo. Si quieren, después con mucho gusto me pasan un correo y les puedo mandar material adjunto, porque yo trabajo muchísimo con eso, con cursos a nivel internacional. Hay mucho material, ¿sí? Lo que es importante es que vayan graduando la potencia del material que van integrando. Primero, en una primera instancia, que integren material, diríamos, más básico, ¿no? ¿Verdad? Y después vayan aumentando el nivel, porque es un área muy compleja, hay mucho material, pero no está bueno que entren con algo muy complejo. Primero traten de entrar con algo desde lo más general y van tallando hasta lo más específico, ¿no? Ustedes ahora en primero, segundo, estaría bueno que vieran información relacionada con estrategias clínicas, entrevista en ámbitos, por ejemplo, carcelarios, si les interesa, información general acerca de lo que es la psicología forense y jurídica, ¿sí? Para después ir pudiendo introducirse más en esto más duro, ¿no? De la psicología forense, porque después también tienen materiales, pero de mucho más nivel vinculados a lo criminológico, al estudio de la historia de la criminología, ¿sí? Por ejemplo, hay clases de Eugenio Zaffaroni, que es un criminólogo excelso a nivel mundial al día de hoy, que las tienen en YouTube, las pueden bajar, las pueden ver. Ustedes tienen YouTube, que es algo que sé que no es muy ortodoxo que se los diga, pero es real. Es un medio, es un motor de búsqueda interesantísimo. No dejen, por supuesto, de leer y no dejen de formarse en toda la línea dura de la parte psicoanalítica y crítica de la clínica, porque eso a ustedes les va a dar el plus para que todo lo que estudian al día de hoy
tenga como un viraje de más profundidad en la parte psicológica, que lo van a necesitar a la hora de transformarse en peritos o en especializados en esta área, ¿no? Les puedo pasar si quieren información, no, no hay problema. Sí, mismo le iba a decir eso, si le podíamos pasar un mail, si vos le paso el Sí, mío y así nos puede brindar toda la información, porque la no hay verdad ningún que problema. es una instancia que muy enriquecedora. En realidad estábamos esperando esta entrevista bastante ansiosos porque teníamos muchas ganas de entender un poco más del ámbito y Muchas conocer un gracias. poco más. Y le queríamos agradecer por el tiempo y saber si quería agregar algo más, si le gustaría contarnos algo más. No, que a ver, muchísimas gracias por la invitación para la entrevista. Para mí es un gusto enorme poder, bueno, tener contacto con ustedes y comentarles que, bueno, ya hablando de YouTube, suscríbanse, enganchense al canal, el canal que está de YouTube mío, es un canal que está buenísimo, que tiene muchísima información ahí. Van a encontrar clases sobre violencia doméstica, sobre violencia de género, sobre maltrato infantil, van a encontrar conferencias, van a encontrar ponencias nacionales e internacionales, ahí tienen muchísimo material, hay muchas entrevistas de compañeros de ustedes de otros años, de otros ciclos, que también me han realizado, que yo las subo al canal, así que está todo ese material a disposición, que tienen que aprovecharlo, pero no dejar de conectar con la parte bibliográfica, ¿no? Porque lo bibliográfico es como bastante central. Sé que ahora no es una costumbre cultural demasiado común, ahora está más el ebook y demás, pero bueno, la idea es que puedan, diríamos, tener de las dos vertientes de información, ¿no? Para conectarse, para enlazarse y que alimenten la pasión. Si esta área es lo que les apasiona, sigan para adelante, porque yo soy un ejemplo viviente de que se puede conseguir, que uno puede ser reconocido nacional e internacionalmente y que uno, diríamos, puede hacer un aporte científico importante, que me parece que es como el objetivo de todos, ¿no? ¿Verdad? Cuando tenemos la pasión en una temática y poder ver corporizado lo que vamos avanzando y lo que vamos generando. Así que sigan sus sueños y sigan por este camino. Si es el que les gusta. Bueno, muchas gracias. La verdad que está bueno escuchar esas palabras y le agradecemos mucho por el tiempo. Le paso por ahí mi mail por el chat, así puede pasarnos la Ah, información. perfecto. Ah, Y sos también sabio, sos sí, sabio. sí, yo cuando vi el apellido O dije, sea ay, que somos parientas. sí. Y le iba a preguntar si nos podía pasar Sí. por ese mail también la grabación, porque creo que le llega a usted y a nosotros no No, si no hay está grabado. problema. Yo la grabación la subo y les paso ya el link y ustedes ya quedan ahí conectados directo. Perfecto, entonces. Yo Bueno, ahora corto, no se desconecten, corto la grabación, la entrevista, no se desconecten y les hablo de los detallecitos estos del correo y demás. bien, perfecto. Muchas gracias. A ver, A espérate ti. un poquitito, vamos a detener la grabación.